Hola otra vez. Para seguir con el estudio del verbo, vamos a recordar que este es una palabra que expresa una acción que la realiza un sustantivo, generalmente personas y animales. Y al igual que las personas, los verbos no son estáticos, van a cambiar de forma, tomando en cuenta si acompañan a una o varias personas, si lo que se cuenta ya pasó, está pasando o pasará, o si tal vez la acción es una realidad o un deseo. Todos estos aspectos antes mencionados en el estudio de la gramática se conocen como accidentes gramaticales. Y así como cuando estudiamos el sustantivo y el adjetivo vimos que ellos podían cambiar según el género y el número, el verbo también va a poder cambiar tomando en cuenta cuatro aspectos: la persona a la que se refieren, el número, el tiempo de la acción y el modo en el que sucede. Las personas gramaticales son seis: tres en singular, yo, tú, él o ella, y tres en plural, nosotros, ustedes, ellos o ellas. El número va a estar directamente relacionado con la persona gramatical. Si la persona gramatical está en singular, el verbo también lo estará. Y si la persona está en plural, el verbo también estará en plural. Los tiempos verbales sitúan a la acción en un tiempo real determinado. De manera general, los tiempos se dividen en tres: presente, pasado y futuro. El tiempo presente se utiliza para referirse a un suceso que tiene lugar en el momento en el que se habla. Por ejemplo, yo estudio en el domingo comín. Aquí, el verbo estudiar hace referencia a una actividad que estás realizando actualmente. El tiempo pretérito o pasado está situado en un tiempo anterior al actual, es decir, que la acción ya fue realizada y ya acabó. Por ejemplo, mi hija practicó natación durante 10 años. En esta oración, el verbo practicar hace alusión a una actividad que ya acabó quién sabe hace cuánto, pero fue realizada durante 10 años. El futuro es un tiempo que presenta una acción que todavía no se ha realizado, pero que es probable que en un tiempo próximo se la realice. Por ejemplo, en mi cumpleaños comeré mucha torta. En esta oración, el verbo comer tiene relación con una acción que todavía no has realizado, pero que es muy probable que lo hagas. Los tiempos verbales también se pueden clasificar en simples y compuestos. Los tiempos simples son los que se forman con un solo verbo conjugado. Por ejemplo, yo escucho música todas las noches. En esta oración, el verbo conjugado es escuchar. Los tiempos compuestos, en cambio, son los que se forman de la unión de un verbo auxiliar conjugado y un participio. Por ejemplo, yo he escuchado música toda mi vida. En esta oración, el verbo conjugado es haber y está siendo acompañado por el participio escuchado. Más adelante estudiaremos qué son los participios. A los tiempos verbales también se los puede clasificar en perfectos y en imperfectos. Los tiempos perfectos dan a entender que la acción ha sido desarrollada en su totalidad y que ésta ya ha terminado. Por otro lado, los tiempos imperfectos dan a entender que las actividades se han empezado en un tiempo anterior al presente, pero no está claro si ya no se realizan o si se van a retomar. Por ejemplo, yo estudié música en el conservatorio durante 3 años. En este caso, está claro que durante 3 años yo realicé esa actividad, pero actualmente ya no lo hago. Yo estudiaba música en el conservatorio. Aquí se da a entender que la actividad se realizó en el pasado, pero puede ser que se la retome en algún momento. Los modos verbales son las diversas formas en que la acción del verbo puede expresarse. En nuestro idioma existen tres modos: el indicativo, el subjuntivo y el imperativo, y cada uno de ellos tiene una forma particular de conjugar el verbo. El modo indicativo expresa acciones que son reales, es decir, que indica una realidad.
describe al mundo real y expresa afirmaciones, como por ejemplo, yo como arroz todos los días. Déjenme decirles que eso sí que es una realidad. Si pudiera darle una cara al modo indicativo, sería como un personaje de una serie científica juvenil de los años 90, así como esta. El modo subjuntivo expresa una posibilidad, un deseo, una acción hipotética, es decir, una suposición. Por ejemplo, por la cuarentena veo difícil que yo festeje mi cumpleaños este mes. El modo subjuntivo es como si viviera con eterno miedo, así como este simpático personaje de la película Intensamente. El modo imperativo sirve para expresar alguna orden, advertencia, amenaza o ruego, es decir, que impone una acción o deseo. Por ejemplo, estudia si no quieres reprobar. Si le diera rostro, seguramente el modo imperativo luciría como Helga. Cuando un verbo adopta estos accidentes gramaticales, se considera que está en una forma personal, dado que está acompañando a una persona en todas las acciones que ésta realiza, pero hay veces que no puede cambiar su forma. Es ahí cuando se considera que el verbo está en una forma no personal, dado que necesitará de otro verbo conjugado para formar parte de una oración y tener significado dentro de la misma. Existen tres formas no personales, también llamadas verboides, y estas son el infinitivo, el participio y el gerundio. El infinitivo también es llamado verbo base y se pueden distinguir tres clases: los que terminan en ar, como amar, jugar, cantar; los que terminan en er, como correr, barrer, escoger; y los que terminan en ir, como vivir, escribir, vivir. ¿Cómo usar el infinitivo dentro de una oración? Pues existen varias maneras. Una es que esté acompañando a otros verbos conjugados, como por ejemplo, puedes usar tu computadora o pueden usar su computadora. Si se dan cuenta, estas oraciones tienen personas gramaticales diferentes. La primera está en segunda persona de singular, mientras que la segunda está en segunda persona de plural. Los verbos han cambiado, pero el infinitivo se mantiene exactamente igual. También puede formar parte de una oración apareciendo como sustantivo. Por ejemplo, hacer ejercicio es bueno para la salud. En esta oración el verbo conjugado es, pero el infinitivo hacer está cumpliendo la función de sustantivo. ¿Cómo lo sé? Pues fácil. Pon adelante un artículo. Si suena bien, definitivamente es un sustantivo. Veamos cómo queda. El hacer ejercicio es bueno para la salud. El participio se va a formar cuando a los verbos les vas a agregar la terminación ado, ido, to, so, yo. Veamos cómo quedan. Amar, amado. Vivir, vivido. Escribir, escrito. Imprimir, impreso. Hacer, hecho. El participio es muy importante dentro de un idioma porque va a formar parte de los tiempos compuestos acompañando a los verbos auxiliares. Veamos unos ejemplos. Yo he escrito muchos libros a lo largo de mi carrera. Nosotros hemos escrito muchos libros a lo largo de nuestra carrera. Si se dan cuenta, en la primera oración, el verbo haber está conjugado en primera persona de singular y en la segunda oración, el verbo haber está conjugado en primera persona de plural. A pesar de eso, el participio se mantiene inalterable. También los participios pueden cumplir la función de adjetivos dentro de una oración. Por ejemplo, los asistentes del partido estaban emocionados. En esta oración, el verbo conjugado es el verbo estar. Asistentes es un sustantivo y emocionados está cumpliendo la labor de adjetivo, acompañando o refiriéndose al sustantivo asistentes.
En la segunda oración, el sábado pasado jugamos contra los del otro colegio. En esta oración, el verbo conjugado es jugar. Sábado es el sustantivo y pasado es el adjetivo que lo acompaña. Debemos tener mucho cuidado cuando utilicemos los participios como adjetivos, porque, al igual que todos los adjetivos, los participios cuando cumplen con esta función deben adoptar el número y el género del sustantivo al que están acompañando. El gerundio es la tercera forma no personal que se forma cuando añadimos las terminaciones ando, yendo y yendo a los verbos. Vamos a ver unos ejemplos. Amar, amando. Leer, leyendo. Temer, temiendo. Vivir, viviendo. Ir, yendo. Al igual que los otros verboides, el gerundio puede formar parte de las oraciones, siempre que esté al lado de un verbo conjugado, en este caso, estar, para expresar que una acción se está desarrollando en el momento del habla. Por ejemplo, estoy comiendo un helado o estamos comiendo un helado. En estos ejemplos, la primera oración está en primera persona de singular, mientras que la segunda está en primera persona de plural. Como pueden darse cuenta, el gerundio se mantiene siempre igual. Para finalizar con este tema, en el siguiente video analizaremos la conjugación en modo indicativo. No dejes de estudiar.